Yo creo que nunca vi un fotógrafo en Florencio Varela. Nunca ninguno que me muestre la esquina de mi casa o alguna calle de tierra o a menos que sea un noticiero con alguna noticia trágica. Pero después nadie te muestra nada. Yo estoy sacando lo que vive la gente en Varela siempre. Vivo en Florencio Varela a 10 cuadras del cementerio de Varela. Cuando me compré la cámara era ir al cementerio porque estaba re tranquilo, no me daba vergüenza sacar la cámara en la calle. Mi viejo falleció hace un año exactamente. Siempre me apoyaron en eso, nunca hubo un problema con eso. Y tengo 3 hermanas y un hermano y un sobrino. Una foto de Varela, mucha gente me dice que soy el único que hace eso en Florencio Varela. Lo aprendí mirando en internet. Videos de YouTube, fotos en Instagram, intercambiando información con gente de internet. Cuando tenía 15, mi tía me regaló una digital chiquitita, de las más baratas. Después la perdí y hace 3 años me volví a interesar sobre la fotografía y empecé a sacar con el celular. Ahora yo utilizo una cámara, pero mayor parte de eso uso el celular, que es lo que más tengo a mano. O sea, lo mejor es tener cualquier cosa que pueda sacar fotos a mano y listo. Y los objetivos es plasmar situaciones cotidianas. O sea, que uno se acuerda de cuando iba a la escuela o de la vecina yendo a comprar. Algo que te recuerde un momento de tu vida. Algún momento en una esquina tomando una coca o algún viaje, algo de eso. Siempre es el mensaje para mí. Onda, lo que puedas llegar a transmitir a alguien. Vos pensás que yo siempre vivía ahí en el mismo lugar, o sea, tengo 25 años y 25 años que vivo en Florencio Varela. O sea, ir al colegio con todo embarrado, que se corte la luz, o que, no sé, el colectivo lleno, las señoras que van a comprar todo embarrado, es cosas de todos los días. Los vagos en bici, los carros, todos son cosas que vi y vivo todos los días. Hay gente que se mudó hace banda de años y me dice que los traigo de vuelta al barrio. Ahora que me acordé, tengo un amigo, Nacho, que se mudó hace como 5 años, 6 años a España. Es otro mundo. Y ahora yo que les traigo el barrio, que me pidió él que le saque foto a su calle, a su vereda, a su portón, ¿entendés? Es un flash para él verlo de tan lejos. Porque ¿quién te muestra eso? Google Maps. Y ni entra. Lo que inmortalizo lo que vale. Imposible volverse rico escupiendo verdades. Sigo en el norte, corté el mala. No pierdo el enfoque porque tengo el toque patas. Hay 2 formas claras, o dar el golpe o esperar que otro lo haga. Y yo dejé pasar el tren porque no ruleaba. Yo, ven a mí, baby, bebe la tinta del paper que mueve este breaker. No todo dura para siempre, me lo hizo notar la ausencia de los no presentes. Brindemos por lo hecho y por lo que no están. Acostaré mi gorra en el pecho, sin dar de respeto. Fueron pocas las caras en los malos tiempos. La de los pibes en la esquina. Porque fue una foto espontánea, o sea, yo venía de caminar, había llovido, entonces había muchos charcos de agua, entonces quería capturar eso y iba caminando y me los encontré en la esquina, los saludé y cuando me iba me dijeron, sacame una foto y disparé y salió esa foto que está muy buena, es mi favorita es. Y las fotos planeadas no me gustan, son todas espontáneas, no me gusta pedir permiso porque ya cambia. Hay días que salgo todos los días y vuelvo con 1000 fotos, hay veces que no saco fotos durante un mes. Hay meses que salgo todos los días y saco 5 fotos para publicar. Depende de mis ganas, siempre. La policía una vez me pidió que borre las fotos. No, la mayoría de personas se lo toma bien. ¿Todo bien? Bien. La mayoría piensa que soy de la municipalidad, pero no, muchos señores que iban en bicicleta me decían, ¿y salí lindo? Yo le decía, sí, saliste lindo, pero... Y la gente aprecia más la historia y lo que tenga para mostrar. O sea, porque sabe que la mayoría saben que nunca estudié fotografía y solo lo aprendí practicando. Cuenta más el instante, el momento ese, que la técnica, la luz y todo eso. Y igual eso sigo aprendiendo, ¿no? Porque la mayoría de fotos no salen siempre perfectas, no salen todas enfocadas, no salen todas como quiero que salgan. Pero igual cuentas más la historia, ¿no? ¿Tenés cono sin chicharrón? Me inspiré más a mostrar el barrio, a que todos estaban acostumbrados a mostrar Puerto Madero, el obelisco y todo eso.
Me preguntan por qué no me voy a Puerto Madero, por qué no me voy al Obelisco y esas cosas. A mí me gusta quedarme en la esquina de mi casa tomando una coca. La mayoría te hablan de fotografías o te mandan fotos de su barrio, ahí me mandan fotos de Misiones, de Mendoza y me preguntan si está buena y eso. Entonces trato de dar un consejo siempre. Reconocen a gente de mis fotos. Había una señora que sale siempre pintoresca y un chabón que vivía en el barrio hace como 30 años la reconoció diciendo que siempre salía a comprar re pintoresca, re maquillada, todo, y es verdad. Es un chabón que yo le saqué porque andaba en bicicleta y porque me salió que iba a quedar buena la foto. Y después otro amigo la reconoció diciendo que el chabón estuvo preso, que no sé qué, que era re mafia el chabón. Y yo lo vi como una persona normal, o sea, era un vecino nomás. Hay un síndrome en Instagram que si no tenés más de 10.000 seguidores en Instagram sos un perdedor. La gente te toma en serio cuando tenés más de 10.000 seguidores y tenés más de 1.000 me gusta y qué buena foto, te dices. Anterior a eso no te decían una mierda. Ya intentan saber en qué esquina fue, en qué vereda. Muchas veces se confunden porque volteo las fotos y dicen, ¿dónde sacaste esto? ¿Dónde sacaste el otro? O a mucha gente le causa impresión saber que eso es Florencia Varela. O sea, porque muchos no conocen. Ya son más crítica social, más reclamando algo que otra cosa. Es lo que más me gusta, me di cuenta. Pienso en mi abuela cuando subo al escenario. Amigos que se fueron me visitan a diario. Estéis donde estéis, me acuerdo de vosotros antes de salir en el backstage. Para todos los que estáis, ya sabéis que lo que dais será lo que recibiréis. Que se prepare el mundo porque voy a intervenir. Tengo un mensaje para los que se quieran venir. Todo es mental, todo es como lo percibes. Tú puedes cambiar la percepción de lo que vives. La belleza está en los ojos del que mira. Todo es del color de la luz que recibe. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, y así todo el rato, bro.